¿Cómo fue posible que Egipto sobrevivió más de 3000 años? ¿Y Roma, con todo su poder y todas sus legiones, no llegara ni a 500? La cultura del Valle del Indo, ciudades con alcantarillado, escritura, comercio a miles de kilómetros, simplemente dejó de construirse. Sin guerra. Sin invasión. Sin un solo registro de destrucción. ¿Qué hace que una civilización sobreviva? ¿Y qué hace que otra desaparezca? Este no va a ser un documental sobre una civilización. Va a ser una investigación sobre un patrón que atraviesa a todas ellas, y que como vamos a ver, no tiene nada que ver con lo que la mayoría de la gente cree. Para investigar esto necesitamos evidencia, no una sola historia. Así que vamos a poner sobre la mesa 6 casos que a primera vista no tienen ninguna lógica en común. Egipto, una civilización que sobrevivió a invasiones, a hambrunas, a cambios de dinastía, y que aún así siguió reconociéndose como Egipto durante 3 milenios. Mesopotamia, la tierra entre los ríos Tigris y Eufrates, donde imperios enteros, Akkad, Ur, Babilonia, nacen, colapsan y vuelven a nacer, una y otra vez, en el mismo territorio. La cultura del Oxus, en Asia Central, una civilización urbana, con ciudades fortificadas y comercio a larga distancia, de la que casi nadie ha oído hablar, porque no tuvo una caída que contar. Simplemente se disolvió. Los mayas, no un imperio, sino decenas de ciudades-estado rivales que en el siglo IX, sufren uno de los colapsos demográficos mejor documentados de la historia antigua, y sin embargo, el pueblo maya nunca desapareció. El Imperio Romano, la caída más famosa de todas, la más contada en libros y documentales, y, como vamos a ver, la más malentendida. Y el Valle del Indo, ciudades planificadas con una precisión que sorprende todavía hoy, que simplemente dejan de ser ciudades. Sin ejército enemigo. Sin un solo palacio incendiado. 6 casos. 6 resultados distintos. Vamos a llevarlos, uno por uno, a través de las mismas preguntas. Empecemos por la explicación más intuitiva, el clima. Alrededor del año 2200 antes de nuestra era, el Imperio Acadio, el primer imperio multiétnico de la historia, gobernado desde Mesopotamia, se derrumba. Y los científicos han encontrado la huella de ese colapso escrita en el fondo del Golfo Pérsico, sedimentos que muestran una sequía abrupta y severa, la misma que aparece registrada en estalagmitas de cuevas cercanas. La correlación es real. El debate está en si fue la causa directa o solo el empujón final de algo que ya venía frágil. Y el clima no distingue. Egipto, en ese mismo periodo, sufre crecidas del Nilo insuficientes durante décadas. El resultado, el colapso del reino antiguo, un siglo de fragmentación política conocido como el primer periodo intermedio. Pero aquí está el primer problema para esta hipótesis: Egipto no desaparece. Se reorganiza. Vuelve a unificarse. Sigue existiendo 1800 años más. El mismo golpe. 2 resultados completamente distintos. Y si hablamos de golpes climáticos severos, ningún caso es más extremo que el maya. En el siglo IX, la región sufre una caída de hasta un 40% en las lluvias anuales respecto al promedio. Una cifra devastadora para una agricultura que dependía casi enteramente de la temporada de lluvias. Así que el clima golpea. Golpea fuerte. Pero por sí solo no explica por qué una sociedad se rompe y otra se dobla y sigue en pie. Si no es el clima, ¿será entonces cómo cada sociedad gestiona su agua y su comida? Mesopotamia depende, desde su fundación, de un sistema de canales artificiales. Sin ellos, no hay cosecha posible en esa tierra árida. Pero ese mismo sistema, siglo tras siglo, va salinizando el suelo. Las tablillas cuneiformes lo registran sin saberlo, los rendimientos de trigo caen, y los agricultores empiezan a sustituirlo por cebada, más resistente a la sal pero menos productiva. Es una crisis lenta, invisible, que se acumula durante generaciones. En el Valle del Indo, la evidencia apunta, con más cautela, porque el debate geológico sigue abierto, a un cambio en el curso de uno de sus ríos principales, posiblemente combinado con monzones más débiles.
Las grandes ciudades, sin ese soporte hídrico, simplemente dejan de ser sostenibles a esa escala. Egipto, en cambio, tiene una ventaja estructural: el Nilo es, comparativamente, más predecible que casi cualquier otro sistema fluvial del mundo antiguo. Eso le da una base agrícola más estable. Pero aquí aparece la primera grieta seria en esta hipótesis. Roma tenía una de las agriculturas más sofisticadas y diversificadas de todo el mundo antiguo. Graneros en el norte de África, rutas de abastecimiento por todo el Mediterráneo, ingeniería hidráulica que todavía hoy sigue en pie. Y aún así, el imperio de Occidente se derrumbó. Si tener buena tierra y buena agua no es suficiente, entonces el problema no está solo en lo que una sociedad produce. Puede que esté en cómo se mueve lo que produce, y con quién depende. La cultura del Oxus no vivía aislada. Estaba conectada por rutas de comercio con Mesopotamia, con el Golfo Pérsico, incluso con el propio Valle del Indo, lapislázuli, estaño, textiles, viajando miles de kilómetros. Cuando esas rutas se reconfiguran, cuando nuevos pueblos de las estepas empiezan a controlar los corredores comerciales, la civilización del Oxus no cae en una guerra. Simplemente se diluye a medida que pierde su razón de ser económica. Y hay un ejemplo todavía más dramático de esto. Alrededor del año 1200 antes de nuestra era, en el Mediterráneo oriental, colapsan casi al mismo tiempo varias de las grandes potencias de la época: hititas, micénicos, el reino de Ugarit. El historiador Arreclán ha propuesto una idea inquietante: cuanto más interconectado está un sistema de sociedades, más rápido se propaga el colapso de un solo nodo hacia todos los demás. No es una ley universal, pero es una hipótesis con fuerza real. Egipto, en ese mismo colapso del Bronze Phano, también recibe el golpe. Pero sobrevive mejor que sus vecinos, en parte porque aunque estaba comercialmente conectado, su subsistencia básica no dependía de esa red. El grano del Nilo lo alimentaba desde dentro. Así que la interdependencia protege, y al mismo tiempo expone. Depende de qué tan atada esté la supervivencia básica de una sociedad a esa red. Lo cual nos lleva a la explicación más obvia de todas, la que la mayoría de la gente daría por sentada desde el principio. Roma. Godos, vándalos, unos empujando desde el este. La imagen que todos tenemos: legiones desbordadas, la ciudad eterna saqueada. Y sin embargo, entre los historiadores que estudian esto hoy, esta no es una historia cerrada. Un grupo sostiene que la presión militar externa fue decisiva. Otro grupo argumenta que lo que ocurrió se parece más a una transformación gradual que a una conquista violenta: pueblos que se integran, negocian, se asientan, más que pueblos que destruyen. Y si buscamos guerra como causa en otros casos, el patrón se rompe todavía más rápido. No hay evidencia arqueológica de una conquista a gran escala en el colapso maya del siglo IX. No hay estratos de destrucción masiva en las ciudades del Valle del Indo. Son, los dos, colapsos silenciosos. Incluso en Roma, la mayoría de los historiadores hoy coinciden en algo: la guerra parece ser el síntoma final de una fragilidad que ya existía antes, fiscal, administrativa, demográfica, no la causa que empieza todo. Si ni el clima, ni el agua, ni el comercio, ni siquiera la guerra explican por completo el resultado, ¿qué pasa con lo que no se ve? ¿Con lo que no deja ruinas? En el siglo II y III de nuestra era, Roma sufre dos grandes epidemias. El impacto demográfico fue real, aunque los historiadores todavía discuten cuánto, exactamente, porque las estimaciones varían enormemente entre un estudio y otro. En el caso maya, la evidencia de enfermedad como factor es mucho más débil, más especulativa, no hay forma de confirmarlo con el mismo nivel de certeza que en Roma. Pero hay algo interesante detrás de esto: las sociedades con redes de parentesco más flexibles, más distribuidas, tienden a absorber mejor la pérdida de población que los sistemas altamente centralizados, donde cada muerte en la cadena de mando tiene un efecto desproporcionado. Y con esto llegamos a un punto incómodo: hemos revisado 6 explicaciones. Clima, agua, comercio, guerra, enfermedad. Cada una explica una parte de algunos casos.
Ninguna explica todos los casos. Así que la pregunta cambia. Ya no es qué golpe recibió cada sociedad, porque todas reciben golpes. La pregunta real es, ¿qué tenía por dentro la sociedad que recibió el golpe? Aquí es donde la mayoría de los documentales sobre este tema se equivocan. Porque la mayoría de la gente cree que colapso significa que un pueblo desaparece. Y la evidencia dice lo contrario, casi nunca desaparece la gente. Lo que desaparece es el aparato político centralizado. Y lo que determina si el resto sobrevive es si esa sociedad tenía más de una forma de reorganizarse cuando esa estructura cae. Miremos a Egipto otra vez, pero con esta pregunta en mente. Cuando el Estado colapsa, 2 veces, de hecho, en sus periodos intermedios, la identidad egipcia no colapsa con él. La religión, la lengua, la memoria cultural no dependían únicamente del faraón que estuviera sentado en el trono ese año. Egipto se reconstruye porque tenía más de un punto de apoyo. Mesopotamia funciona parecido, aunque de otra forma, al ser un sistema de ciudades-estado, cuando un imperio cae, Akkad, Ur, no cae Mesopotamia entera. Cae ese imperio en particular. El sistema se reinicia localmente. Y hay un caso todavía más limpio que el propio Egipto, Monte Albán, en el actual México. Una ciudad que duró 1300 años, más que la mayoría de los imperios de la historia, sin depender de dinastías, sin glorificar gobernantes en sus monumentos. Los arqueólogos que la han estudiado en detalle encuentran algo muy específico: gobernanza compartida, cooperación entre hogares, decisiones que no dependían de un solo hombre en la cima. Ahora miremos a Roma con la misma pregunta. Un sistema mucho más centralizado, dependiente de una sola estructura fiscal y militar. Cuando esa estructura falla en Occidente, no hay un reinicio local equivalente. El aparato estatal simplemente desaparece, aunque, y esto es importante, la población y buena parte de la cultura sobreviven, transformadas. Roma es el roble. Resistió golpe tras golpe durante siglos, hasta que la combinación exacta de presión fiscal, militar y demográfica lo partió, sin segunda oportunidad. Egipto, Mesopotamia, Monte Albán son el junco. Se doblaron una y otra vez. Y volvieron a su forma. No porque fueran más fuertes. Porque tenían más de un punto de apoyo. Volvamos al Valle del Indo, que dejamos como un misterio silencioso al principio. No hay evidencia de guerra. No hay evidencia de un evento único y catastrófico. Lo que sí hay es un patrón claro en el registro arqueológico: la población, poco a poco, se desplaza de las grandes ciudades hacia asentamientos más pequeños y agrícolas. La mayoría de los especialistas hoy no interpretan esto como una desaparición. Lo interpretan como una adaptación: el pueblo no muere. El modelo urbano, simplemente, se abandona porque deja de ser la mejor opción disponible. Y esto conecta con algo que ya vimos en Egipto: su flexibilidad cultural le permite absorber gobernantes extranjeros, hicsos, persas, griegos, romanos, sin perder su núcleo de identidad. Roma, cuando su poder central se fragmenta en Occidente, no encuentra un equivalente funcional a esa flexibilidad. La tecnología por sí sola no es el factor decisivo. Pero la capacidad de adaptar la forma de vivir, de soltar un modelo cuando deja de funcionar, en lugar de aferrarse a él hasta el final, sí parece marcar una diferencia real y medible entre estos casos. Antes de cerrar, seamos honestos sobre que de todo esto es evidencia sólida, y que sigue siendo debate abierto. Lo que tiene consenso razonable: ningún colapso de civilización tiene una sola causa. Los casos mejor documentados, como el Bronce Final o Roma, muestran siempre convergencia de varios factores. El colapso de un estado no equivale automáticamente a la desaparición de un pueblo. Y la rigidez estructural, la dependencia de un único sistema centralizado, aumenta la vulnerabilidad ante los choques. Esto es, de hecho, el argumento central del arqueólogo Joseph Tainter en su estudio sobre el colapso de las sociedades complejas. Lo que es hipótesis con apoyo parcial: el peso exacto del clima como detonante en Akkad y en el Valle del Indo. El efecto de propagación sistémica que propone Kline para el colapso del Bronce Final. Y lo que sigue siendo debate abierto o especulación:
cuánto pesó realmente la enfermedad en el colapso maya. Y si la cultura del Oxus colapsó en algún sentido real, o simplemente se transformó en otra cosa que la arqueología todavía no termina de reconstruir. Con esto en mente, de los 7 factores que investigamos, ¿cuál se repite con más frecuencia detrás de cada caso? No hay una ley única que explique por qué una civilización dura 3000 años y otra no llega a 500. Pero si hay un patrón que se repite, caso tras caso, las sociedades que perduran no son las que evitan los golpes. Todas los reciben: clima, guerra, enfermedad, comercio inestable. Las que perduran son las que conservan más de una vía de reorganización cuando esa estructura falla. El junco no es más débil que el roble. Solo tiene más de un punto de apoyo. Y vale la pena decir esto con claridad. La pregunta que abrió este documental, ¿por qué desaparecen las civilizaciones?, casi nunca tiene la respuesta que uno espera. Porque casi nunca desaparece la gente. Lo que desaparece es la estructura que un día pareció indestructible. Esto no es solo historia antigua. Hoy dependemos de una sola red eléctrica interconectada para encender una ciudad entera. De un puñado de rutas marítimas para mover casi todo lo que consumimos. De un sistema financiero tan entrelazado que la caída de una sola pieza puede sacudir al resto del planeta en cuestión de horas. No sabemos cuánto va a durar esto. Nadie lo sabe, y cualquiera que te diga una cifra exacta te está vendiendo algo. Pero sí podemos hacer la misma pregunta que le hicimos a Roma, a Egipto, a Monte Albán: ¿cuántos puntos de apoyo tiene lo que damos por indestructible? ¿Somos, hoy, más parecidos al roble o al junco?